Animales libres al lado de donde se come. Para que estás youtuber o así. Soy del Sahara, nací allí en el desierto. Es tan grande, tan laberinto. Salam alaikum. Chao. La verde, la marihuana. Mira esto. Sí, es un laberinto dentro de un laberinto. Estoy en el bus 16 para llegar al centro de la ciudad y soy el único turista en todo el bus. No sé por qué nadie coge el bus desde el aeropuerto, puede ser porque es muy barato, pero esto es más barato aún. He pagado 4 dirham, que son unos 30 céntimos, y estamos aquí. Hay un montón de gente, hace un calorazo que flipas, pero he hablado con un chico que además vive en Barcelona. Vaya casualidad, en un autobús en Fez, en Marruecos, y me ha dicho que la situación en los años 90 era mucho más peligrosa. Ahora, pero no, ahora ya hay mucho control policial. Lo único un poco peligroso puede ser la Medina, que es el casco antiguo, y es exactamente donde tengo yo el Riad, el hotel. Entonces, la idea es salir esta noche, después de las 20, y a ver qué tal por los callejoncitos ahí pequeñitos, peligrosos del centro de Fez. Situada en el norte de Marruecos, a unos 350 metros sobre el nivel del mar, se encuentra Fez, donde estoy ahora mismo. Es la tercera ciudad más grande de Marruecos, después de Casablanca y Marrakech, con 1,1 millones de habitantes. Es además el centro cultural y artístico de todo Marruecos. Pensad que aquí, un segundo que os voy enseñando las cosas. No entiendo bien cómo, mirad, a ver, tenéis animales vivos aquí. No entiendo bien cómo con esta temperatura, hay unos 30 grados, se puede conservar bien la carne. Mira, hay animales vivos. Salam alaikum. Animales vivos cerca de la fruta, o si quiere comprar una cabeza de un camello, bueno, aquí la tiene. Hay de todo, yo os aseguro que el olor es bastante fuerte. Bueno, es el centro cultural, hemos dicho, y artístico de todo el país, porque aquí fundaron en el año 800 la Universidad Islámica. ¿Ves? Marruecos. Salam alaikum. La universidad más antigua del mundo, instituida 2 años antes de la Universidad de Bolonia, que es la universidad más antigua de toda Europa. Está dividida en 3 sectores. La Medina, que es donde me encuentro hoy, que es la parte más antigua, cuenta con más de 9000 calles. Es un auténtico laberinto. Mirad, está toda así recubierta con esa madera espectacular. Luego tenemos una parte nueva, judía, instituida sobre el 1200. Y luego, con la colonación francesa, crearon también en la parte sur la ciudad nueva. Acabo de llegar aquí. Esta es la que se llama Puerta Azul. Por ese lado parece verde. Vamos a ver el otro, que es azul. Y esta es la entrada principal de la Medina. Aquí me espera un amigo. Lo tenemos aquí, Ajim, el chico, yo creo que lleva la ropa más increíble de todo Marruecos. Bienvenidos, Federico, ¿cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? Súper bien. Bienvenidos a Fez, a la Medina más grande del mundo. Gracias, gracias. Vamos a perdernos esa tarde en las callejuelas de la Medina para aprovechar toda la tarde y miramos los 9400 calles, el laberinto más grande del mundo. Exacto. Bienvenidos otra vez. Sí. Y he leído también que la Medina es patrimonio de la UNESCO desde los años 80, creo. En 1981 la Medina fue declarada de Patrimonio de la Humanidad. Vale. Por eso nunca el Patrimonio de la Humanidad ha declarado algo como eso tan grande,
Pero esa Medina sí, la Medina tiene 1200 años de historia, la más antigua Medina de todo el mundo, de todo el norte de África. Vale, una pregunta, esta es la puerta azul, Esa es ¿no? la puerta principal de la Medina. Pero Unos- yo, por este lado, perdón, la veo verde, mientras si vamos a ver el otro, es azul. Sí, es de color azul porque el azul es el color de Fez. Ciudades imperiales en Marruecos tiene colores. Azul, color de Fez, rojo, color de Marrakech, blanco de Casablanca. Cada ciudad tiene un color muy especial. La bandera de Marruecos tiene una estrella verde. Vamos a verla. Vamos a verla, pero desde aquí no se ve bien. Es, Es roja con una estrella verde en el medio. sí, es esa que se ve acá Sí. por arriba. Sí. De color rojo. Sí. La estrella tiene 5 puntos que son los 5 pilares del Islam. Salam alaikum. English. English. Para el vídeo la cámara hace que grabamos cuando termines de hablar. Vale. Perfecto. أنا قلت لك مصورة. هو بلوجر هو يوتيوber. Tienes un papel para que estás ¿Para qué? youtuber o así para No, ya me pararon en Casablanca y Sí. expliqué que simplemente son vídeos para ver un poco el centro y ya está. No. Me dijeron que no necesito nada porque no es algo profesional, es algo para divertirme. ما كنهضروش على الاوفيس ديال كنهضروا على دابا حيت كنشرحوا لك حنايا على المينين ديال المراكن فلاك ما كنهضروش شكون يعني حنا معارفين. Perfecto. Así que empezamos este tour. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde empezamos? Nos empezamos desde la puerta azul, que es la puerta principal de la Medina, pero primero vamos a pasarnos por este mercadillo. Vale. Por la Medina es como el laberinto más grande del mundo, fácil que se perderse en la Medina. Pero en cada barrio nos encontramos los 5 importantes cosas. Un mercado, que es el zoco, porque mucha gente cuando decimos Medina, refieren al mercado. El mercado es el zoco que está dentro de la Medina, donde hay dátiles, carne, verdura, donde hay de frutas, pescado y todo. Pero Medina significa el casco viejo, la parte antigua. Es la ciudad vieja que está amurallada con murallas. Aquí se ve una carnicería de carne de dromedario, que venden muchos restaurantes hacen hamburguesas de carne de dromedario por la Medina. Y es muy rico, muy bueno. ¿Qué tipo de carne es? ¿A qué se parece? ¿A pollo? ¿A vaca? A vaca. Vale, Sí. vale. ¿Y es algo común aquí? Sí. Sí. Sí, lo hacen como una hamburguesa súper bonita. Entonces, hemos dicho 5 cosas importantes, esenciales. La primera, el mercado. El mercado, la mezquita, la escuela coránica, el horno público y el hammam, que es el baño público. Entonces, la Medina es muy grande. La Medina es como barrios. En cada barrio hay esas 5 importantes cosas. Esa es una puerta de una madrasa, es una escuela coránica que data del siglo XIV. Se llama la Madrasa Buenania. Es una de las más bonitas escuelas coránicas. Es una madrasa y también es una mezquita que está aquí dentro de la misma. Vale. ¿Esta es la entrada para todos o porque están divididas, no? Entrada para mujeres, para hombres, para niños. Eso es en las mezquitas. Ah, la cuando mezquita. por dentro hay sitio para hombres y hay sitio para mujeres, pero la entrada es una. Porque no es normal encontrar una mezquita dentro de una madrasa. Las mezquitas siempre están separadas de las madrasas, pero esas son 2. Es una mezquita y una madrasa, los 2 a la vez. Bajamos por uno de los 2 calles principales de la Medina. Te vas caminando por estas calles, te va a llevar hasta el centro, hasta el corazón de la Medina. Vale. Vamos a aprovechar de todo. Hay mucho que ver por la Medina. La Medina es como un museo abierto al aire. Vale. Es muy auténtica, muy tradicional, que le gusta mucho a los turistas. La vida no se ha cambiado mucho acá en la Medina. Con el tiempo, la gente van despacio, no van deprisa ni nada. La vida es más tranquila, más típica. Y eso que le gusta mucho a los turistas y que le interesa
Claro, claro. Mucho. Es como volver un poco atrás en el tiempo, ¿no? Exactamente. Era igual hace 500 años, hace 1000 años, era muy parecida probablemente. Claro que cambian un poco, ¿no? Los tejidos, las cosas, porque ahora son más industriales, porque se ve que son pero un poco... aunque sí, todo eso es hecho a mano. ¿Sí? Aquí todavía es todo a mano. Vale. En nuestra oficina, la Medina de Fez es como la capital artesanal de Marruecos. La economía de la Medina está básica de trabajo de artesanía. Hay muchos artesanos, el 80% son artesanos. Hay caldereros, hay carpinteros, hay tejedores, hay bordado, hay de diferentes trabajos aquí en la Medina, pero hay dos que son muy importantes, es trabajo de azulejo, el mosaico y también trabajo de cuero. Vale. Sí, se nota que hay muchísimo, por ejemplo, zapatos, veo cinturones. Sí. Aquí de cuero es algo muy típico. Todo es de cuero, aquí hay mucho cuero. Hay Fez es muy famosa de esas cortedorías donde corten y limpian la piel. Hay diferentes otros trabajos, trabajo de alfombras. Las mujeres bereberes de diferentes tribus de Marruecos llevan las alfombras aquí a Fez para que venderla. Fez es una ciudad que tiene de todo. Dicen que la Medina de Fez huele de todo, de Coco Chanel a Caca Chanel. Y eso es lo que vamos a oler cuando nos vamos al barrio de cuero, ahí el olor huele un poco fuerte. Coco Chanel y Caca Chanel, me ha gustado esa. Pregunta para la gente que nos está mirando, que puede ser que no lo sepa. ¿Qué quiere decir bereber? ¿Quién son los bereberes? Cuando hablamos de los bereberes son los originales de todo el norte de África. Vale. Entonces, antes de los árabes, habían los bereberes aquí, no solo en Marruecos, pero en todo el norte de África. Marruecos, Algeria, Egipto, Tunisia, en todo el norte de África. Pero aquí en Marruecos tenemos la 60% de la población son bereberes. Entonces, no, la mayoría de ellos no les gusta que lo llaman bereberes, pero les gusta que le llaman amazigh. Porque palabra bereber significa alguno que es salvaje. Vale. Y los romanos que lo llamaron así, los bárbaros. Vale. Bárbaros. Sí. Pero la mayoría de ellos les gusta que le llaman como amazigh. Vale. Porque ellos son como los hombres libres. Porque el símbolo de los amazigh es el símbolo de un hombre libre que está levantando las manos así al cielo. Vale. Es como la cita, después si lo miramos en un cartel así, te lo voy a enseñarle los alfabetos bereber para que lo sabe. Vale, entonces no quiere decir que vienen del desierto, puede ser que no vengan del desierto, simplemente son los originarios. Los originales, los bereberes tienen solo calendario diferente del calendario musulmán y del calendario cristiano. Tiene su bandera también diferente de la bandera de Marruecos. Vale. Son tribus. Y aquí en Marruecos tenemos diferentes tribus de bereberes. Hay los de bereberes del norte, hay los del sur, hay de la costa, hay diferentes tribus. Cada tribu habla su dialecto diferente del otro y cada tribu tiene su tradición diferente del otro tribu. Vale, tú me dijiste antes que eres del desierto. Yo soy del desierto. ¿Esto qué quiere decir para la gente que no mira? En plan... Yo soy del Sahara, nací allí en el desierto, en el Sahara de Merzouga. Esa Medina es como un laberinto muy difícil para caminar y para pasear acá, por eso elegí yo esa ciudad porque hay más oportunidades de trabajo. En la Medina, cada calle tiene un nombre, entonces 9.400 calles, cuando están cuadrados significa que la calle está abierta, pero cuando están de forma hexágono significa que es un callejón que no tiene salida. Eso es muy importante para la gente que va a venir a visitar Fez. Cuadrado es abierto la calle, te puedes caminar. Vale. Hexágono está cerrado. Y siempre los nombres de calles son en 3 idiomas. Árabe, lo del medio bereber, izquierda a derecha, eso es el bereber. Y ahora el idioma bereber es la segunda oficial idioma de los marroquíes.
Ahora empiezan a enseñar el bereber a los niños en las escuelas para que no se pierda ese idioma por el futuro. Vale, y más arriba veo una escrita verde en árabe, que es siempre el nombre de una calle, es una tienda, ¿qué quiere decir en verde, verde y rojo? Deja el sitio limpio, te vas a encontrar tu alrededor limpio. Ah, vale, Entonces, para que no la gente tire basura ni nada, bueno. puedes mirar aquí en el suelo, Sí. está súper limpio, Sí, sí, aunque sea la única manera para coger la basura en la Medina es que usar los burros y las mulas. Lo que estáis escuchando es un sonido que ponen con altavoces 5 veces al día y esto os indica que tienen que rezar. Y pequeña curiosidad, encima de cada mezquita hay 5 bolas que eso representan los 5 momentos en el que tienen que rezar. Está bien, obviamente, es su cultura. El problema es que lo ponen, yo creo, el primero a las 5 de la mañana y está muy fuerte. Entonces estás durmiendo ahí y ¡pum! Te machaca ahí la cabeza con ese canto muy, muy fuerte. A ver si se escucha la cámara. Pequeño apunte, ¿por qué estoy haciendo un vídeo aquí? Porque sabéis que yo hago vídeos simplemente en los barrios más peligrosos del mundo. Bueno, por 2 razones. La primera es porque me parece un sitio mágico y creo que tengo la obligación, ¿no?, de enseñarlo a nuestros amigos. Y segundo, porque en realidad Fez es una ciudad bastante segura, no hay ningún problema, podéis venir aquí y lo vais a pasar bomba, pero por la noche, después de las 8 o 9, empieza a vaciarse, obviamente las tiendas cierran, la gente se va a casa tranquila a descansar y estos callejones sin absolutamente nadie puede ser que se conviertan en un lugar donde te pierdes y puede ser que, no, como en muchos lugares del mundo, encuentras personas que se quieren aprovechar del hecho que eres un turista y no conoces bien el barrio. Entonces es muy bueno, muy bonito por el día, por la noche mejor quedarse en casa tranquilos. Pregunta un poco sobre el gobierno. Hay un rey que es Mohammed Mohammed VI, es nuestro rey que no los queremos mucho. Esto me han dicho, que lo queréis muchísimo porque ha hecho cosas buenas para el país. Sí, Marruecos, gracias a él, Marruecos se va cambiando mucho ahora. Puedes ver, eso se nota también en las medinas antiguas de Marruecos. Ahora están empezando a cambiar todas las puertas de las tiendas para que se vea la Medina más bonita. Han cambiado todas los suelos. Y además, cuando hablamos de rey, siempre hay una foto de rey en las tiendas. Eso es el padre de nuestro rey, que es Hassan II. Con la niña. ¿Me puedo acercar a verla, que no se ve desde aquí? El padre de nuestro rey, Hassan II. Entonces, esas tiendas son muy antiguas, todavía tienen porque lo quieren mucho también a Hassan II, pero hay otras tiendas que llevan las fotos de Mohammed VI, que es el rey actual de Marruecos. ¿Cómo funciona el cambio de rey? ¿Tiene que morir un rey antes que sea su hijo el rey o puede abdicar y decir, bueno, ya está? Lo que el costumbre es hasta que se muere, entonces esperamos que no está como bien, el Papa, lo esperamos con buena salud y todo, pero su hijo, que es Hassan, eso que va a ser el próximo rey, inshallah. Pues llegamos ahora a la plaza de los carpinteros. Aquí está el nombre de la plaza, se llama la Plaza Nejarin. Es una de las más famosas plazas en la Medina. Nejarin significa carpinteros. Vale. La puerta que está enfrente de nosotros es la entrada de un museo de arte de madera. Vale. Antes este edificio era como un caravansaray. Era una funda para las caravanas que vienen para hacer el intercambio de cosas, porque antiguamente Fez era la capital comercial e industrial de Marruecos. Por eso hay muchos edificios parecidos dentro de la Medina, pero cuando está la Medina declarada de Patrimonio de la Humanidad y hoy no hay más caravanas, lo restauraron el edificio y ahora es como un museo de arte de madera. Ok, perfecto. ¿Es verdad que los colores son los colores de las ciudades imperiales? Sí.
Entonces, colores tienen significado. Aquí la mayoría usan el color azul, que es el color de aquí de Fez. Te vas a Meknes, hacen más verde, Marrakech más rojo. Cada ciudad tiene un color muy especial. Puedes mirar cómo se ve este edificio por dentro. Uy, qué fresquito. Sí. Esto me sorprende porque creo que no tienen como bombas de aire. Simplemente No. es fresquito por la Medina estructura, está ¿no? fresquita porque es como callejuelas estrechas. Sí. Por eso, cuando hace muchísimo calor, siempre aquí por la Medina es más fresco, hay un buen aire. Todo hecho de madera, ¿no? Todo es de madera, De el cedro, blanco, creo. eso sí, es de cedro porque estamos cerca del bosque de cedro que está en las montañas del Medio Atlas. Y también eso es una de las cosas muy importantes que dejó el fundador de Fez, Moulay Idris, para construir la Medina en este lugar. El blanco, eso es yeso con cáscara de huevo. Con cáscara de huevo. Sí. Es increíble los detalles, ¿no? Que hay muchísimo... Todo está hecho a mano, 100% a mano. Es un trabajo increíble. También en el trabajo encontramos que hay unas caligrafías. Esos son textos de Alcorán o puede ser la 99 nombre de Dios. Mira cómo está por dentro. Súper bueno, súper enorme. Antiguamente habían muchas caravanas que vienen acá para hacer el intercambio de cosas. Entonces paran aquí dentro de estos edificios por la primera planta donde parcan los animales, donde hacer el cambio de cosas. La segunda y la tercera planta son habitaciones donde duermen los comerciantes durante la época de vender sus cosas. Ahora estamos cerca del mausoleo, la tumba del fundador de Fez, Moulay Idris II. Esa es la puerta principal del mausoleo. No está abierto ahora porque por el tema de corona, de COVID, Sí. por esto está cerrado. Podéis ver que las calles son muy pequeñitas. Estas son las principales y bueno, pueden caber 3-4 personas. Y luego hay otras que más de 1 o 2 personas, difícil. Porque hay unas callejuelas que son muy estrechas. Aquí donde se piden la gente que no son musulmanas, vienen acá, ponen la mano derecha y piden un deseo al fundador de Fez. Porque son descendientes de la profeta Mahoma. Entonces la gente, musulmanes se pueden entrar por dentro, pero cristianos, judíos o musulmanes que van deprisa pueden solo poner la mano acá y pedir un deseo a Moulay Idris, al fundador de Fez. Alrededor hay mucho torrón acá, se llama el torrón de Moulay Idris. Las familias cuando vienen a visitar la tumba compran torrón para los niños. El torrón de Fez es muy conocido en todo Marruecos. ¿Esto qué es? Perdona, ¿lo sabes? Eso es incienso. Ah, incienso. Sí, este es lo que se vuelve a hacer en colores. Lo usa la gente para como unas ofrendas al fundador para pedir un deseo. Vale. Hay otras cosas que son típicas. Tenemos el col que usan las mujeres para mascarilla, para pintar los ojos. Sí. Hay el champú Sí. para el pelo. Champú sólido. Sí. Ah. Sí, Lo mojas y- lo mojan con agua de rosa, Vale. esa que está aquí, un poco de aceite de argán y lo hacen por el pelo antes de que van al hammam. Los flores de rosa y la verde, la marihuana, no es broma, eso es la henna que usan la gente para el tatuaje. Vale, vale, Sí, pero tiene color verde. Yo lo más que he visto... Gracias, Messi. Lo más que he visto era color rosa, como color carne oscuro de las manos, ¿sabes? Tatuada de las mujeres. Sí, pero es verde. Cuando lo hacen en tatuaje se sale como naranja o rojo. Vale, así, vale, sí. vale, vale. Porque Cambia de color. sí, se lo echan un poco de limón para que se le cambie el olor. Está como dividido en sectores, por lo que parece. Ahora estamos en el sector textil, ¿no? Cada barrio o cada mercado en la Medina tiene algo muy especial. Este zoco es donde se venden trajes tradicionales de hombres y de mujeres. Tenemos el traje típico, la marroquí, lo llamamos la chilaba.
Chilaba es la túnica larga con la capucha, como ejemplo como esa. Puede ser de lana, de seda, de cualquier material. Y también hay el kaftán. Kaftán son kaftanes que visten las novias en las bodas y en las fiestas en ocasiones especiales. Qué bonito, ¿eh? Aquí en las bodas la novia se veste 7 veces, 7 trajes. En la En misma una boda. noche, sí. Y ella va cambiando toda la noche el kaftán para que lo enseñarle a los invitados los diferentes colores y todo. Y también siempre el novio cuando se va a casar siempre tiene que regalar muchas cosas a su novia. Kaftanes, zapatos, bolsos y también cinturones. Vale. Y hay muchas familias que regalan cinturones de oro para las novias. Por eso, cuando te vas a elegir la novia, tienes que elegir una flaquita, si no, el cinturón sale muy caro. Muy bien, muy bien. Me encanta. ¿Los colores lo puede elegir la novia, los 7 colores diferentes de los vestidos o son siempre lo mismo? Por ejemplo, empieza con blanco, luego rojo. Empieza con el verde, que es el color de la henna, y termina con el blanco, que es el vestido de las novias. Sí. Pero los otros 5, ella se puede elegir cualquier color, no se importa. Ahora la mayoría de ellos no se compran 7 porque es mucho dinero, lo hacen 1 o 2 a medida y el resto solo se alquilan. Aquí son el barrio de los zapatos, aquí donde venden los babuchas, los zapatos para esos kaftanes. Una pregunta, porque esto no lo he visto nunca. ¿Son Dorados. No, ma digo esta forma, ¿son los zapatos tradicionales, no sé, para pasear o lo utilizan en casa? Eso para que lo usan con los kaftanes. Hay muchos kaftanes que tienen dibujo así, por eso muchas veces el mismo dibujo que hay en la kaftán, las mismas piedras, es la misma piedras que hay en las babuchas. Lo hacen igual para que todo se vea igual. La misma cinturón, el mismo kaftán y también las mismas babuchas. Tiene que combinar todo Sí. prácticamente. Eso es la babucha más famosa de Marruecos, el color amarillo. Eso también lo que ponen más los hombres, y el color de azafrán. Eso es el mejor calidad de babuchas que hay aquí por Marruecos. ¿Se levanta la parte de atrás? No, se queda así. se pone así. Hay otros estilos que se levanta la parte de atrás, pero esto es estilo más árabe. Salam aleikum. Hay muchas orfebrerías, tiendas de oro. El oro es algo que es muy importante. Muchas familias regalan a niños de oro 7 brazaletes de oro. Algunas regalan como un cinturón de oro. Espectacular. Mira. No, gracias, merci, salam aleikum. Yo digo siempre salam aleikum, pero no estoy seguro que está bien para saludar. Cuando lo ves por primera vez, sí, pero cuando te vas, te despide, no sé si utilizas salam aleikum. Salam aleikum. Todo bien, ¿qué tal? Son simpáticos, ¿eh? Ya os lo dije, son muy simpáticos los marroquíes y hablan muchos español, inglés, sobre todo en ciudades como esa, que es una de las más turísticas. Entonces, obviamente con el tiempo han ido aprendiendo nuestros idiomas para poder comunicar mejor. Así que creo que no vais a tener ningún problema en comunicaros con la gente de aquí. Estamos en una terraza aquí detrás de la universidad. Vamos a ver. Ahora no está funcionando más como universidad, es una mezquita y no se abren las puertas hasta la hora de rezo. Por eso subimos a esa terracita donde hay una vista muy espectacular por la famosa universidad. Wow. Hoy ya no está funcionando más como universidad, es una mezquita y esa es la segunda más grande mezquita de Marruecos. Pero me sorprende que es verde el techo. Tendría que ser azul, ¿no? Como es el color de... Pero eso es un sitio religioso. Los sitios religiosos siempre desde arriba tiene el color verde. ¿Esta entonces es la universidad más antigua del mundo? Sí, es la Universidad Al-Qarawiyyin. Pocos sabían eso porque la mayoría pensaban que la más antigua es la de Italia, de Bolonia. Sí. Pero esa fue en el año 1088. La de Fez fue en el año 859. Vale. Una mujer musulmana se llama Fátima el Fehriya
gastó toda la fortuna de su padre para construir esa primera universidad aquí en Fez y en Marruecos. Y muchísimas gracias a ella porque esa universidad va a ayudar mucho a la ciudad de Fez por la cantidad de gente que van a venir a estudiar y a enseñar en esa famosa universidad. Claro, al día de hoy Fez es, podemos decir, la capital cultural. La de capital Marruecos. cultural, la capital espiritual y también la capital artesanal de Marruecos. Una ciudad muy importante para el país. Ahora es una mezquita, es la segunda más grande mezquita en el mundo. La más grande es la de Casablanca, 25.000 personas de capacidad por dentro, y esa tiene la capacidad de 20.000 personas. Sí, la he vista. Está en un video, el video de Casablanca, se llama Hassan II, ¿puede ser? La Hassan II, la mezquita esa de Casablanca. de Casablanca. Sí, pero es la segunda más grande porque la primera es la Meca. No, estamos hablando ahora solo de Marruecos. Ah, Esa vale, es vale. la segunda más Vale. grande de Marruecos. Vale, Sí, perfecto. 20.000 personas de capacidad por dentro. Mira, el patio está muy parecido al patio de la Alhambra en Granada. Vale. Allí la pirámide verde que se ve allí es la biblioteca de la universidad. La memoria de muchos profesores que estudian y que pasaron por aquí está dentro de esa biblioteca, más de 4.000 manuscritos y libros antiguos. La tumba del fundador es esa, la pirámide verde que se ve allí arriba. Sí. ¿La torre detrás de la Torre Blanca es una casa o...? Esa es una casa del medidor del tiempo. Vale. Sabes que el calendario musulmán es un calendario lunar. Entonces no hay un tiempo fijo para el rezo o para las fiestas que hacen los musulmanes cada año. Entonces el tiempo se cambia, depende de la luna y del sol. Italiano. Pues aquí es el trabajo de hombres, los telares. Esos son los manteles que vemos cuando estamos bajando por la Medina, muy parecido a eso. Todo lo echan a mano. Hay una lanzadera que va alguna vez a derecha, otra vez a izquierda, con dos pedales abajo para cambiar los hielos. ¿Vale? Todo es a mano. La prima material que usan acá es la seda, pero la seda de esa planta, de la planta de agave. Sí. Todo es vegetal. Se sacan unos hielos desde dentro, sacan la fibra, quitan el verde, Vale. el líquido, y ya tienes fibra de agave natural. Y todos los colores que usan para tener son colores vegetales, nada es químico. Y con eso para hacer manteles, turbantes, trajes tradicionales y todo. Pero lo más interesante es todo este de trabajo manual. Aquí puedes ver cómo se va lanzadera. Esa es lanzadera, es una lanzadera de madera de cedro que tiene una bobina por dentro. Alguna vez se va a derecha y alguna vez se va por la izquierda por la cuerda que tiene el señor acá. Claro. Ok. Salam alaikum, merci. Merci. Ciao, merci. Forza Italia. Grazie, ciao. Mamma mia. Ciao. Vamos por acá. Por allá. Vamos caminando ahora por otro barrio, otro gremio de artesanía. La plaza donde vamos ahora se llama la Plaza Sefarín. Sefarín significa los caldereros, artesanos que trabajan metales, cobre, bronce, plata, todo de metales. Es una de las más bonitas plazas que tenemos aquí en la Medina. Esto es lo bueno, que son las, yo creo, 3 de la tarde. Sol, pum, encima de nosotros, pero gracias a la conformación, ¿no?, del centro, está todo bien fresquito. Como podemos ver ahí delante, no los voy a indicar, pero hay policía, ¿lo veis? Con los colores, entonces es un lugar seguro y bien controlado. Mira esta plaza, qué bonita. Plaza de los Caldereros, aquí donde hay la mayoría de los artesanos que trabajan cazuelas, teteras, tajenes, todo con metales. Hay gente solo que llevan cosas para que lo restauran. La mayoría de ellos no lo llamamos artesanos, lo llamamos artistas. Espectacular, ¿eh? También esa plaza de, ¿no?, de las cosas hechas de varios metales. Caldereros. Y es la plaza más caliente, podemos decir, de
de toda la Medina, porque están ahí trabajando obviamente con fuego, entonces va subiendo aún más el calor. Hay unos 30 grados creo por el momento, unos 28, pero me acaba de decir Hakim que llegan hasta 50 grados en verano. Entonces si quieren visitar Marruecos, ningún problema, pero siempre sabiendo que aquí la temperatura no son como en España. Bueno, en algunos lugares sí. Dátiles, algo también muy tío. Thank you very much, thank you. Ahora estamos en el barrio de los pasteles y dulces. Vale. Aquí puedes ver diferentes tipos de pasteles. Normalmente eso lo comemos mucho durante el mes de Ramadán. Vale. Todo el día sin comer, sin beber, necesitamos algo Azúcar. muy dulce. Y también hay cosas que se encuentran solo aquí en Fez, como la mantequilla. Es la carne preservada en grasa de animal y aceite de olivas. Sí, eso en árabe se llama el khli'. Es muy famoso acá en Fez. La gente marroquí le gusta que comprarlo mucho cuando viene acá en Fez, por eso la mayoría de las tiendas lo venden acá. Vamos a pasear por este mercado que es uno de los más famosos mercados aquí en la Medina. Y te voy a llevar, tengo una sorpresa para ti, te voy a llevar a la callejuela más estrecha de la Medina, una de las más famosas callejuelas. Su dolor. Okay. No quiero vomitar para no parecer maleducado, pero tengo muchas ganas. Es todo pieles de animales. Vale, pero... ¡Wow! El trabajo más duro del mundo